El viaje como aventura de la imaginación. Fernando del Paso. Como podemos imaginar, el descenso de Don Quijote a las honduras de la cueva de Montesinos ha proporcionado abundante material para compararla con cuanto descenso a los infiernos se narra en las leyendas y mitos de la antigüedad. Hay quien ha querido ver también en la aventura de Montesinos una alusión a la leyenda del Santo Grial, mito poblado, como se sabe, de expediciones y viajes fantásticos. Descrito a veces como un vaso cubierto de pedrería que otorgaba la eterna juventud a su poseedor, el Santo Grial fue buscado una y otra vez en vano por los caballeros del rey Arturo, desde Percival hasta Galahad, hijo este último de Lanzarote. Quienes intentaban hallar este precioso objeto debían emprender largos y azarosos viajes en los que se encontraban con ríos impetuosos, marismas, altas montañas. Del Santo Grial se dijo también que era una vasija que suministraba alimento o bebida a voluntad, o un plato místico que, según los libros de caballerías, había servido para la institución del sacramento de la Eucaristía. Se afirmó asimismo que era el cáliz de la última cena, y otras veces que era la copa en la cual José de Arimatea recogió la sangre de Cristo en la cruz. Cervantes debió, sin duda, conocer bien esta leyenda que ha sido recreada, entre otros, por Wagner, T.S. Eliot, Hesse y Tolkien, y que hasta nuestros días sigue fascinando, como nos dice Marcel Schneider en la literatura fantástica en Francia, lo mismo a los rosacruces y a los descendientes de templarios y cátaros que a ocultistas, poetas y soñadores. La idea de la vida como un viaje, y en particular de la vida del héroe legendario, fue desarrollada en el hermoso libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, en el cual el autor, entre otras cosas, compiló un sinnúmero de leyendas que tienen numerosos puntos de contacto y denominadores comunes. Con esas características se forma un monomito, palabra tomada del Finnegan's Wake de James Joyce, cuya unidad nuclear, según Campbell, sería separación, iniciación, retorno. A Don Quijote no se le cita en ninguna de las páginas del libro, pero creo que hubiera sido interesante que Campbell hablara de él así fuera una sola vez, incluso para descalificarlo como candidato a integrarse al monomito, y sobre todo, en vista de que hay referencias o alusiones a otras obras literarias como Fausto, Hamlet o la Divina Comedia, y desde luego a la Eneida y la Odisea. Trataremos de ver hasta qué punto Don Quijote podría participar de las virtudes y el destino del héroe como arquetipo, según las teorías de Campbell. Para hacer, para llegar a ser, para realizarse, el héroe tiene primero que escuchar la llamada de la aventura que define su vocación. A veces esta llamada es desoída una primera vez, escuchada más tarde. El héroe se ve entonces impelido, obligado a iniciar el viaje, la separación. Con frecuencia, en esta etapa el héroe recibe una ayuda imprevista, la visita del mistagogo o guía de almas que lo acompañará en su travesía, como la Sibila acompañó a Eneas y Virgilio a Dante. En ocasiones, este agente del destino puede tener una apariencia desagradable, la de una rana, por ejemplo. Otras veces puede incluso tratarse de un agente maligno, tal el caso de Odiseo, que fue arrastrado en el Mediterráneo por los vientos de un enfurecido Poseidón. El héroe recibe en algunas leyendas otra clase de asistencia. Extraña que Campbell, a pesar de citar 5 o 6 veces a Fraser, no mencione la leyenda de la rama dorada que le da título al libro de este último y que reviste una importancia singular cuando hablamos de Eneas, a quien Virgilio le entrega una rama de muérdago que lo acompañará en su bajada al tenebroso mundo subterráneo. El muérdago, que es recogido en los solsticios y del cual, según la leyenda, emana el fuego solar, le sirvió a Eneas de lámpara y de báculo. También, y porque se afirmaba que protegía contra brujas, trasgos y vestiglos, lo mostró al barquero de la laguna Estigia, quien a la sola vista de la resplandeciente rama dorada
accedió a darle al héroe el servicio que le solicitaba. La siguiente etapa del viaje del héroe es su paso por el umbral mágico que lo conduce a una especie de renacimiento y después el descenso al mundo de las sombras, al reino de la noche, simbolizado, nos dice Campbell, por el vientre de la ballena. Continúa el héroe su tránsito al enfrentarse a las pruebas de iniciación a las que debe someterse. Una vez que ha triunfado en las pruebas, se supone que el héroe tiene ya al alcance de sus manos el objeto de sus deseos. Podría interpretarse que la mayor victoria de toda su epopeya, aunque Campbell no lo dice con esas palabras, sería la del conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, o la conquista de la fama, que representa siempre cierta clase de inmortalidad. Pero la inmortalidad que persiguen los héroes de la leyenda es la física, y los tesoros de los que pretenden adueñarse son materiales. Culmina la jornada del héroe, su odisea, con su retorno. A veces también hay una primera llamada al regreso que es desoída, como lo fuera la invitación a emprender el viaje, pero el caso es que el héroe vuelve al punto de partida. La afirmación de Campbell en el sentido de que la sociedad se encela de aquellos que permanecen fuera de ella y ha de venir a tocar su puerta, nos indica la existencia de presiones externas que propician o que incluso violentan el retorno y con él el cruce de nuevo del umbral. Campbell habla también de una especie de resurrección. ¿En dónde encaja, si es que encaja, Don Quijote en el viaje del monomito? Existe sin duda una llamada inicial que despierta la vocación caballeresca del hidalgo y que lo invita a lanzarse al viaje. No sabemos si esa llamada fue única o si hubo una anterior o varias que Alonso Quijano no quiso escuchar. Es posible. Cervantes no pretende que su personaje hubiera enloquecido de la noche a la mañana con el primer libro que leyó. Podría arguirse que no se le presentó ningún mensajero del destino que lo ayudara en su travesía, pero no sucedió así, ya que nunca fuera caballero de guías tan bien servido. Fueron sus mentores y cicerones Amadís de Gaula y Esplandián, Orlando y Palmerín de Inglaterra, entre otros muchos. Y si necesitamos a un agente del destino poco agradable, ahí tenemos al ventero que accede a armarlo caballero y cuya condescendencia y complicidad son indispensables para culminar la ceremonia de iniciación del caballero, sin la cual, desde luego, no habría historia. Sancho Panza, por supuesto, en algunas cosas le sirve de guía a su amo y en otras de báculo. Como es obvio, la visita al infierno podría estar representada por la cueva de Montesinos, y en más de un sentido, ya que nuestro héroe baja no solo a las sombras, sino también al mundo de lo absurdo y de la vulgaridad. Un mundo donde prevalece lo grotesco o grutesco, muy de acuerdo con el lugar donde se halla, una gruta. La distorsión del tiempo, común a los viajes de los héroes, un año en el paraíso, por ejemplo, equivale a 100 años de existencia terrestre, es un motivo que se repite en el pasaje de la cueva. Don Quijote permanece en ella media hora, pero cuando sale, dice haber estado en el reino de Montesinos 3 días. Apenas puede concebirse un descenso tan brutal del universo donde florecen los más elevados y románticos motivos que inspiran a los caballeros andantes, al antro donde proliferan la trivialidad y las anécdotas ridículas y extravagantes a cual más, como las que se refieren al corazón hediondo y salado de Durandarte, las ojeras y los dientes ralos de Belerma y sus truncados males mensiles, el episodio de los 6 reales que Dulcinea le pide prestados a Don Quijote y, en fin, otros acaecimientos semejantes y bufonadas que Don Quijote pudo, como quería, ver a ojos vistas y que todo buen lector del libro conoce bien. En una obra donde han escaseado tanto las menciones de aves como las descripciones de paisajes que no fueran prados amenos, verdes y risueños, sorprende que el caballero se encuentre en una cueva cuya entrada se halla cubierta, para decirlo con las palabras de Cervantes, de cambroneras y cabrahigos, de zarzas y malezas tan espesas e intrincadas que de todo en todo la ciegan. Y cuando el caballero arremete a cuchilladas contra las malezas,
Brota de ellas una turba de grandísimos cuervos y grajos que dieron con Don Quijote en el suelo. Como entrada al infierno no está mal. Don Quijote queda incólume de su visita a esas profundidades, pero lo mismo le sucede a los héroes que lo preceden a los viajes al infierno. Ninguno es un condenado. Todos son espectadores. Antes y después de la cueva de Montesinos, el caballero tiene que enfrentarse a las pruebas. Goza de algunas victorias, pero sufre muchas derrotas, como sabemos, y no tendría sentido enumerarlas, aunque sí, señalar que en mi opinión de todas ellas sale victorioso en la medida en que ninguna es definitiva, salvo, como ya habíamos anotado, la última. En otras palabras, cada derrota alimenta su valentía y fortalece su vocación de mártir. Las derrotas sí lo afectan físicamente, pero nunca en forma permanente, ya que, aunque sangre la hay en varios episodios, así como algunos dientes y un pedazo de oreja en volandas, la verdad es que al caballero, a pesar de su avanzada edad y de las palizas fenomenales que le recetan, no le rompe nadie hueso alguno en todo el libro. Y no hay tampoco hígado, vaso u otra víscera entrañable que le estalle. Llamadas al retorno también existieron en su caso y contundentes, aparte de la burda amonestación que le espeta el grave eclesiástico con el que se encuentra en la casa de los duques, y son las vinculadas con sus 3 regresos. El primero, después de la zurra que le propinan los mercaderes. El segundo, cuando llega a su aldea enjaulado. El tercero, tras la derrota de Barcelona a manos del caballero de la Blanca Luna. La Odisea, las ordalías de Don Quijote, tienen 2 puntos culminantes. El primero, cuando es agasajado y burlado por los duques y por primera vez se siente caballero de verdad. Debemos tener en cuenta que, como lectores, nosotros nos damos cuenta de lo patético de la situación, pero no sucede así con Don Quijote, quien se traga todos los anzuelos que le ponen. A menos claro que su locura fuera fingida, en cuyo caso cabría preguntarse, ¿no correspondería entonces esta actitud a otra de las constantes del monomito, el caballero que recurre a toda clase de engaños para conseguir su objetivo? El segundo punto culminante es, para muchos, el hecho de ser vencedor de sí mismo, con lo que implica esta victoria, su regreso a la cordura.